Buenas tardes. Ciertamente es un privilegio poder estar una vez más compartiendo la palabra de Dios desde este lugar, casa de Dios, puerta del cielo. Ciertamente es de mucho regocijo para nuestro corazón, para nuestro ser, que Dios nos conceda la oportunidad de poder llevar su palabra, el mensaje que sale de su corazón para la vida de cada uno de ustedes que nos escuchan y nos ven a través de los medios y a través de las redes. Permítanme orar para entregarle una vez más este momento y este tiempo a nuestro Señor y para que su Espíritu abra el entendimiento y su Espíritu disponga dentro de nosotros el recibir su palabra para vida y salvación. Padre, ¿cómo no he de alabar y bendecir tu nombre? ¿Cómo no he de glorificarte? Si tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Si el privilegio de conocerte salió de ti por amor a nosotros. Y eres tú el que te has revelado, Señor. Y eres tú el que hoy llamas a tu iglesia. Y eres tú el que hoy levantas y despiertas por medio de tu Espíritu y la autoridad de tu palabra a tu iglesia, Señor. Para que brille en la más densa oscuridad. Para que sale la tierra, para que alumbre. Para que dé esperanza al que desfallece. Y para que dé consuelo al desconsolado. Como tú mismo dijiste, que el Espíritu de Dios esté sobre tu iglesia. Para que ponga manto de alegría en vez de manto de luto. Proclame libertad a los cautivos, apertura de cárcel a los presos, sanidad a los enfermos, consuelo a los desconsolados, porque solo en ti hay vida y hay esperanza. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, pidiéndote que tu palabra fluya, corra y sea prosperada y cumpla el propósito para el cual hoy es proclamada. Propósito de vida, propósito de gloria, propósito de salvación para todo el que nos escucha y cree en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues el Señor nos lleva en esta tarde a escudriñar un par de aspectos bastante interesantes desde la perspectiva de lo que estamos viviendo en el día de hoy. Su palabra es veraz, su palabra es verdad, su palabra es eterna. Y vamos a ver cómo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento el mensaje de Dios sigue siendo el mismo para su iglesia hoy. Vamos a comenzar leyendo este versículo del capítulo 13 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén. ¿Qué es lo que está sucediendo? Desde mediados finales del año pasado, 2019, el mundo observaba con suspicacia lo que ocurría en China, una región sumamente apartada de este lado de la civilización. Lo que estaba ocurriendo en China, como una rara enfermedad, se cobraba día tras día diferentes vidas, los números crecían y la alarma comenzaba a sonar en diferentes partes. Sin embargo, aunque observábamos de cerca Occidente y Medio Oriente y algunas otras regiones del mundo, permanecían percibiendo que eso era todavía una situación lejana. Como muchos de nosotros vemos una situación en una provincia, un ciclón que cruza por otra isla, situaciones que nos llaman la atención, escuchamos la noticia, pero todavía a finales del año pasado era una situación lejana, una situación preocupante, pero ocurría en China. De repente, lo que parecía tan lejano, en un abrir y cerrar de ojos, tocaba nuestras puertas y no solo nuestras puertas, sino que tocaba la vida y los hogares, las ciudades y los países, las naciones de todo el mundo. Y de repente, nuestra vida cambiaron. Palabras como pandemia, COVID-19, vacuna, estado de emergencia, toque de queda, covidianidad, educación virtual, Zoom, Google Meets, comenzaron a ser palabras de uso diario. Comenzaron a ser palabras que se volvieron parte de nuestra cotidianidad y de nuestro vocabulario habitual. En un abrir y cerrar de ojos. Entendemos, y eso dicen los expertos y los periódicos, que a mediados del año 2019 nadie podía prever
lo que se nos venía encima como humanidad. Nadie podía prever lo que iba a suceder. Sin embargo, la palabra de Dios, que es fiel y verdadera, viene hablando desde tiempos inmemorables, desde el principio de los tiempos, de cómo la iglesia debe estar y cómo debe actuar, no solo para esta situación actual, sino para cada una de las situaciones que la iglesia ha atravesado desde sus inicios, que el pueblo de Dios ha atravesado desde su fundación a través de la historia, y cómo debemos permanecer actuando y obrando en esta y en las circunstancias venideras. Todo esto ha traído un caos mundial, una situación generalizada en la que los gobiernos al día de hoy, los gobiernos del mundo se esfuerzan por preservar la paz, por preservar el status quo, y los hombres buscan esperanza y respuesta en la ciencia y peor aún en la misma humanidad. El mundo ha devenido en una situación de desesperanza, en una situación donde ponen la esperanza solo en una vacuna, donde ponen la esperanza en lo que la ciencia pueda hacer, y la misma ciencia dice y declara que incluso los mejores esfuerzos al día de hoy son inciertos. Y sin embargo, en medio de todo este caos que la humanidad resiste e intenta sobrellevar con naturalidad, la voz del Espíritu retumba en la boca de sus siervos. La voz del Espíritu retumba y le dice a la iglesia: levántate, despiértate, resplandece, levántate, iglesia, y ocupa tu lugar. Es la voz del Espíritu desde Génesis hasta Apocalipsis, clamando al remanente, clamando al pueblo de Dios, clamando a aquellos hombres y mujeres que le han creído a Dios, que ocupen el lugar que les pertenece en medio de este caos. Que sean sal y luz, que sean columna y baluarte de la verdad, que sean puerta del cielo y casa de Dios para aquellos que no tienen esperanza. La voz del Espíritu recorre la tierra de iglesia en iglesia, de hogar en hogar, de corazón en corazón, de cada uno de aquellos que le han creído a la palabra de Dios. Dios está llamando a hombres y mujeres que han permanecido creyéndole, a hombres y mujeres que han creído y que aún más han perseverado en medio de la aflicción, con sus ojos puestos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Romanos 13:11 nos dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces, el versículo comienza diciendo: y esto. Y el apóstol Pablo se refiere de manera principal a todo lo que él viene dando desde el capítulo 10 aproximadamente, donde termina en el capítulo 8 de hablar de todo lo que es la vida en Cristo, el pecado, la nueva vida, la carne, la vida en el Espíritu. Entonces viene un segmento en la carta del capítulo 9 al capítulo 12 aproximadamente, donde habla de Israel, la escogencia, la vida por fe. Y entonces cae en el versículo 12 a partir de cuando el apóstol Pablo empieza a hablar de los deberes cristianos, de cómo permanece la iglesia, de cómo debe permanecer la iglesia y de cuál es el papel de la iglesia en medio de esta generación. Entonces le dice: y esto. Y esa frase quiere decir tomando en cuenta todo lo anterior. Esa frase quiere decir después de haber visto y analizado lo que hemos venido conversando, después de entender que estamos en medio de una situación de caos para la humanidad, después de saber que estamos en medio de una situación de peligro, de una situación de incertidumbre, y esto, entonces él dice: conociendo el tiempo. Y este elemento, conociendo el tiempo, es fundamental, porque es el primer llamamiento que el apóstol hace a la iglesia de Cristo en Roma, a la iglesia de Cristo en la República Dominicana, a la iglesia de Cristo que nos ve y nos escucha a través de los medios de comunicación, a la iglesia de Cristo en el mundo. Y esto, conociendo el tiempo.
En el Antiguo Testamento, cuando el cronista narra y describe las características de los hombres que complementaban o conformaban el ejército de David, dice en 2 de Crónicas 32, dice: de los hijos de Isaacar, principales, entendidos en los tiempos, conocedores de lo que el pueblo debe hacer, cuyos dichos escuchan sus hermanos y sigue todo Israel. Y el apóstol Pablo está haciendo un acopio de ese entendimiento, de ese discernimiento, de esa característica de un grupo del ejército de David que hoy forma el ejército de Dios en la tierra, la iglesia de Cristo comprada por su sangre en la tierra. Y dice que la iglesia de Cristo debe ser entendida en los tiempos, conociendo el tiempo. La iglesia de Cristo está llamada a tener pleno conocimiento del tiempo en el que está viviendo. Y dice que es ya hora de levantarse del sueño. Entonces te dice y nos dice: ¿sabes qué? Tienes que tener conocimiento del tiempo. Y el primer elemento del conocimiento de este tiempo es que llegó el momento de despertar. Y llegó el momento de dejar el sueño atrás. Llegó el momento de levantarnos. Que es ya hora de levantarnos del sueño. El apóstol Pablo está diciendo que todo aquel que no vive conforme a la palabra de Dios, que no vive conforme al discernimiento de los tiempos, que no vive conforme al fluir del Espíritu y al discernimiento del tiempo en que estamos viviendo, está dormido. Que si tú y yo no vivimos conforme al Espíritu, en el mejor de los casos, estamos durmiendo. Y el apóstol Pablo nos dice: hey, levántate, despiértate. Es tiempo de despertarte y de levantarte del sueño. Y te da la razón específica por la cual llegó el momento de despertarnos. Y nos dice: porque ahora está más cerca de nosotros. ¿Qué cosa? Nuestra salvación. Yo no sé cuántos años tú tienes en el Evangelio. Yo no sé si estás escuchando la palabra de Dios por primera vez. Yo no sé si tú creíste ayer. Yo no sé si creíste antes de ayer. No sé si confesaste al Señor como Señor y Salvador de tu vida hace 60 años, 20 años, 15 años. O quizás lo vayas a confesar al final de este programa. Pero ya sea que lo vayas a hacer hoy o que lo hayas hecho ayer, en este momento nuestra salvación está más cerca de nosotros. Y el apóstol Pablo nos dice que no es tiempo de dormir, porque nuestra salvación está más cerca hoy que cuando creímos. Si tú creíste hace 5 horas, 5 días, 10 días, 10 años, hoy, ya sea que vayamos a su presencia o ya sea que Cristo vuelva, nuestra salvación, la manifestación en gloria de esa salvación en nuestras vidas, está mucho más cerca que cuando creímos. Y el apóstol Pablo nos lleva a la carta a los Efesios en el capítulo 5, versículo 14, y nos dice: por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces aquí el apóstol Pablo nos revela una segunda condición. Están los que en el mejor de los casos están durmiendo, creyentes que están desconectados de la realidad del tiempo que estamos viviendo. Pero el apóstol Pablo nos revela una segunda condición muy peligrosa. Y dice, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. O sea que está revelando que hay una porción de la iglesia, que hay una porción de creyentes que está en condición de muerte espiritual, por así decirlo. Está tan alejada de la realidad del tiempo que estamos viviendo que necesita ser alumbrado por Cristo. Pero también podemos paralelizarlo y entender que está hablando de aquellos que no le conocen a Cristo, de aquellos que no han sido salvos. Pero uno u otro están en una condición de muerte espiritual, y el apóstol revela que lo único que los puede alumbrar es Cristo. Y revela una verdad inefable.
levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Solo Cristo nos saca de la muerte espiritual. Solo la luz de Cristo nos alumbra para vida eterna. Pero previo a eso dice, despiértate, despiértate tú que duermes. Y paralelizado con lo que dice Romanos, que dice previamente, levántate del sueño. Hay una condición que ha arropado a la iglesia. Está durmiendo, está en sueño, y el Espíritu nos dice hoy, levántate, despiértate, no es tiempo de estar durmiendo. Llegó el momento, llegó la hora, la salvación está ahora más cerca. La iglesia necesita ser alumbrada por Cristo. La iglesia necesita que la luz de Cristo la saque de las tinieblas de la muerte y de las tinieblas del sueño. En el Antiguo Testamento, la voz del profeta Isaías es aún más dramática y es aún mucho más desafiante. En Isaías 60, versículos 1 al 12, Isaías está narrando por instrucción y por revelación del Espíritu Santo la futura gloria de Sión. Sión, monte escogido por Dios, donde habitaría Israel, pueblo escogido por Dios. Nosotros somos el Israel espiritual. Y el profeta declara y le dice al pueblo, levántate y resplandece. O sea, deja de estar durmiendo, deja de estar soñando. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Y esa luz que el profeta todavía no tenía el nombre de llamarlo, aunque más adelante lo nombra, le dice, será Emmanuel, y le dice, y el principado sobre sus hombros descansará, Padre eterno. Esa luz es Cristo. Es la luz que el apóstol dice en el Nuevo Testamento, te alumbrará Cristo. Y él está diciendo a Sión, como hoy el Espíritu le dice a la iglesia, levántate y resplandece. Iglesia, si estás durmiendo, despiértate. Creyente, hermano, hermana, si estás durmiendo, despiértate. Levántate, sal de esa cama, sal de esa hamaca, sal de ese sofá, sal de ese marasmo. Sal de esa condición de sueño espiritual. Levántate, y el propósito de que te levantes es que resplandezcas. La iglesia de Cristo tiene que resplandecer en medio de la oscuridad. Tiene que resplandecer en medio de la desesperanza, en medio del dolor, en medio del hambre, de la carestía, de la ausencia. Tiene que resplandecer porque ha venido nuestra luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre nosotros. Ha venido tu luz. La gloria de Jehová resplandece sobre nosotros. Por medio del Espíritu Santo, la gloria de Jehová habita en la iglesia. La iglesia es la novia del Cordero. La iglesia es la representante del Cordero. La iglesia es la gloria de Dios en la tierra. Porque ha venido tu luz. Porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece. El mandato, iglesia de hoy, iglesia de Dios, es que nos levantemos, que brillemos, que resplandezcamos. Pero no podemos resplandecer si seguimos soñando nuestro sueño y no soñamos el sueño de Dios. No podemos resplandecer si la luz de Cristo no nos alumbra. No podemos resplandecer si la gloria de Jehová no está en nuestras vidas. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la voz del Señor clama a su iglesia y le dice, despiértate, levántate, no es tiempo de dormir. Es tiempo de brillar y de resplandecer en medio de la más densa oscuridad. Es tiempo de brillar y resplandecer en medio de la desesperanza, en medio de la muerte, en medio del desasosiego. Es tiempo de brillar y de resplandecer en medio de la incertidumbre. En medio de brillar y resplandecer, porque su palabra declara que aún en medio del valle de sombra de muerte, su vara y su callado nos infundirán aliento.
es confiados plenamente, como dijimos al principio, en el autor y en el consumador de nuestra fe. Y la gloria de Jehová está sobre ti. Y esa gloria es manifiesta en su palabra. Esa gloria manifiesta en su verdad. Esa gloria es manifiesta en sus promesas. Esa gloria es manifiesta en la cruz del Calvario, hermano y hermana que me oyes. La gloria de Dios está manifestada a nuestro favor cuando la palabra de Dios declara en 1 Corintios 15, versículos 55 y siguientes: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, porque nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria de Dios sobre nosotros, la gloria de Dios sobre nosotros, la luz de Dios sobre nosotros es la victoria de Cristo en el Calvario. Es la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el sepulcro, que es lo que da esperanza a la iglesia en medio de una situación mundial como esta. Cuando los grandes hombres del mundo, cuando los grandes líderes del mundo, cuando los grandes partidos políticos, cuando los sistemas económicos se tambalean, cuando las cadenas de noticias y los periódicos y las revistas no pueden anunciar ninguna esperanza para la humanidad y son fuentes generadoras de mayor preocupación y muchas veces de desinformación, la palabra de Dios, que es fiel y verdadera, que permanece por los siglos, nos dice que nuestra victoria está en la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Una victoria consumada, una victoria irrevocable. La palabra de Dios nos dice, iglesia, que no existe ninguna otra filosofía, ninguna otra religión, ninguna otra cosmovisión, ningún otro sistema de convivencia humano que pueda desatar o pueda entregarle o pueda impregnar en el ser humano una esperanza más gloriosa y una victoria más contundente que la que encontramos y de la que podemos asirnos, que la que hay en Cristo Jesús. Es el único cuya tumba está vacía. La fuerza del creyente al día de hoy, la victoria de la iglesia, el resplandor de la iglesia, es la convicción de la resurrección de Cristo, de su victoria en la cruz y de esa sangre que habla mucho mejor que la de Abel, que limpia a su iglesia de sus pecados, los redime y los presenta aceptos delante del Padre. Y ese Espíritu Santo que se constituye en las arras y en las promesas de una herencia en gloria. Iglesia, nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Nuestra esperanza no está en esta tierra. Somos peregrinos y extranjeros, pero somos la única voz en toda la humanidad y en todo el planeta autorizada para darle una esperanza imperecedera a los seres humanos, para darle un camino vivo y nuevo, para brindarle luz y sal a los que viven en oscuridad. La victoria de Cristo, la resurrección de Cristo es nuestra esperanza. Iglesia, este es el momento de levantarnos, este es el momento de resplandecer. Tenemos las buenas nuevas de nuestra parte. No permitamos que el agobio, la desesperanza, el desaliento, el dolor, la tristeza, la amargura, el desfallecimiento, el descontento inunden nuestra alma, nuestras emociones y nuestro pensamiento. Puestos los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Y el apóstol Pablo le dice a los filipenses: y en esto pensar, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo inmarcesible, en todo lo de buen nombre. En esto pensar. Nuestros pensamientos tienen que ser afirmados en la palabra de Dios, tienen que ser afirmados en la verdad de Dios, en las promesas de Dios, que son inmutables, que son inalterables, que son imperecederas, porque el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Iglesia de Dios, el Espíritu grita hoy a la iglesia
despiértate, levántate, resplandece. Y algo precioso con lo que quiero concluir es una esperanza más que el Espíritu nos trae por boca del apóstol Pablo. Y es una esperanza gloriosa pero desafiante. Es una esperanza gloriosa pero desafiante. El apóstol Pablo le escribe a su pupilo, discípulo, hijo espiritual, amado hijo Timoteo, y en la segunda carta que le envía, en el capítulo 4, versículo 8, dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Óyeme bien, iglesia. No te voy a preguntar ahora, sino al final, si amas su venida, o cuánto amas su venida, o si acaso al menos piensas de vez en cuando, una vez al día, en su venida. Recuerda que hoy está más cerca nuestra redención, nuestra salvación, que el día en que creímos. Hoy nuestro encuentro con Cristo está mucho más cerca que el día que creímos. Dice: por lo demás, igual que por tanto. Es decir, habiendo visto todo lo anterior, habiendo escuchado, estudiado y analizado todo lo anterior, me está guardada, me está reservada la corona de justicia. Lo primero que el apóstol Pablo nos reserva es que hay una corona para ti y para mí, para él, para ti y para mí, la corona de justicia. Piensa por un momento cuántos se han desvivido a lo largo de la historia de la humanidad para una corona de un reinado, de un principado, para una corona de unos Juegos Olímpicos, en principio de laurel, luego de metal, luego de oro. ¿Cuántos se han desvivido y han esforzado toda su vida para obtener una corona que perecerá? Sin embargo, el Señor nos dice que tiene reservada para ti y para mí hoy una corona de justicia, la cual nos dará el Señor, juez justo. Entonces el apóstol Pablo nos revela una de las características más preciosas de Dios, que es dual. Una, su condición de juez, y dos, su característica de justo. Es juez, pero no como ninguno de los jueces que nosotros estamos acostumbrados a ver, a leer sobre ellos, a oír, que son injustos y corruptos, y que por más justos que sean, no alcanzan la justicia eterna ni la justicia divina. El Espíritu nos dice en boca del apóstol Pablo que Dios es el juez. Y en segundo lugar, que es el juez justo. Y es ese juez justo el que nos va a dar una corona de justicia a ti y a mí. Y es esa corona de justicia que está justificada en la cruz del Calvario, donde Él consumió y donde Él asumió su propia justicia. Y es esa justicia que viene por la sangre de Cristo, que nos va a ser representada en una corona por haber vencido. Y haber vencido mientras permanecemos esperando y anhelando la venida de Cristo. Pero no solo esperando y anhelando, sino que dice: y a todos los que aman su venida. Iglesia, hoy el Espíritu nos deja con ese desafío. Primero, despertarnos. Segundo, levantarnos de la condición en la que tú estés. Despiértate y levántate. Tercero, te vas a levantar, me voy a levantar, nos vamos a levantar para resplandecer. La iglesia de Cristo tiene que resplandecer hoy más que nunca en la historia. Hoy, al final de los tiempos, la iglesia de Cristo tiene que ser luz y sal en la tierra. La iglesia de Cristo tiene que ser columna y baluarte de la verdad para proclamar las buenas nuevas y para llevar esperanza al desesperanzado, para traer a la luz admirable a los que habitan en tinieblas de muerte. Cuarto, nos dice:
que si amamos su venida, tenemos por recompensa una corona inmarcesible de justicia. Te pregunto, ¿amas la venida de Cristo? ¿Meditas en la venida de Cristo? ¿Crees en la venida de Cristo? Y me dirás, sí, claro que creo, lo acepté como Señor y Salvador. No te confundas, iglesia, que por eso el Espíritu hace la alerta en la boca del apóstol Pedro cuando dice que vendrán burladores diciendo que desde el principio se anuncia su advenimiento, el cual no se ha cumplido. Muchos de nosotros hemos dicho, pero hace más de 2000 años que Él anunció su regreso y no ha cumplido. La palabra de Dios dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Hoy la iglesia, al igual que en el primer siglo, debería saludarse y despedirse diciendo: Maranata, Maranata, Cristo viene. Amamos lo suficiente su venida como para recibir de nuestro juez justo una corona de justicia. Que el Espíritu nos enseñe y nos guíe a amar la venida de Cristo cada día para presentarla como esperanza a los que hoy mueren en desesperanza. Que Dios te bendiga y que la palabra de Dios haya sido para ti alimento, fortaleza y vida. En el nombre de Jesús te bendecimos. Gracias, Padre, porque tu palabra es fiel y es veraz y nos has concedido hoy el privilegio de proclamarla. Que cada vida que la haya recibido sea bendecido y bendecida por ti para salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.